Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos en la cápsula 6 de la sesión virtual 6. Ahora vamos a pasar de ampliando el concepto de poder a llevarlo al poder político. O sea, el poder político también tiene diferentes dimensiones, ¿sí? Y vemos que tenemos poder visible, un poder oculto, un poder invisible. Y para cada tipo de forma de ejercer el poder, hay acontecimientos y acciones que se pueden realizar. Entonces, empecemos con el poder visible. Cuando hablamos en lo político del poder visible, pues es lo que todos vemos. ¿Dónde se da ese poder? Pues en las reglas formales, en las estructuras y las instituciones, en los procedimientos de toma de decisiones, cómo se cambian las leyes y cómo se establece lo que hay en la Constitución, las elecciones, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Pues en las elecciones se supone que es el pueblo, es el único momento, aunque nos imponen por los que tenemos que votar. Los partidos toman decisiones de quiénes van a ser sus candidatos. Las leyes son las que nos establecen los comportamientos y las normas a seguir. Y pues, finalmente, pues los congresos son los que hacen las leyes, ¿no? Entonces es un poder visible que lo vemos todos los días y es el que se habla cotidianamente. Ahora, aquí las preguntas para analizar si el poder visible es verdaderamente lo que estamos nosotros buscando en la cuarta T, lo que vemos, hay que preguntarnos. Por ejemplo, en el caso de que ayer se aprobó por el Senado el artículo cuarto de la Constitución, donde queda ya establecido que los adultos mayores van a recibir su pensión de forma universal, así como los discapacitados, y habrá becas para los niños y jóvenes que de alguna forma lo requieran por su situación económica para que no dejen de estudiar. Bueno, estas son leyes que se enfocan hacia la construcción de la justicia social, de alguna forma, y que eran urgentes y muy necesarias. Ahora, vamos a ver, ante toda ley, ante toda situación que se den, vamos a pensar, el Morena va a elegir a sus dirigentes en julio y se va a hacer a través de una encuesta, etcétera. Entonces, esos dirigentes nosotros los elegimos, o sea, nos tenemos que preguntar, ¿discriminan? O sea, esas leyes, ese poder visible está discriminando, esa estructura de Morena está discriminando en la toma de decisiones a los otros militantes, son sesgadas la toma de decisiones, o sea, son sesgadas esas reglas, el que se haga encuesta o que no se haga encuesta, que se está ahorita discutiendo mucho. ¿A qué intereses sirven esas decisiones? ¿Sí? ¿Van a servir a todos los militantes para que haya verdaderamente una participación? ¿O van a servir únicamente a los intereses del INE? ¿O van a servir, por ejemplo, a los intereses de los que están arriba, ¿verdad? De la cúpula del partido. Y no verdaderamente a las bases. Y no va a ser un ejercicio democrático, auténtico. ¿Por qué? Porque pues hay otras reglas que dicen que tenemos que acatar esas decisiones en determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿son estructuras cerradas o incluyentes? Eso es lo que nos tenemos que preguntar de ese poder visible en todo lo que hacemos. ¿Son justas o injustas? Entonces son cuestionamientos que nos van a permitir entender si estamos verdaderamente ante un poder con o un poder sobre. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿cómo es la estructura actual del partido de Morena es un poder con o un poder sobre la militancia? Ustedes respondan. Igualmente, el poder oculto, cuando hablamos de poder oculto, es lo que no vemos. Son personas poderosas, grupos que influyen y ejercen el control sobre quien toma las decisiones y sobre los temas. O sea, ¿qué se maneja para que sea los candidatos que designan los partidos o las personas que van a tomar las decisiones sobre qué hay abajo de la mesa, diríamos, para tomar la decisión si se va a quedar la planta de la cervecera o no, si ya una vez que ya saben que el pueblo dijo que no,
O sea, hay un poder oculto de personas poderosas, grupos influyentes que ejercen el control sobre quien toma las decisiones y sobre los temas. ¿Cuáles son los grupos poderosos dentro de Morena? Pues hay que preguntarnos. Que restan valor a la representatividad de grupos con menos poder. Aquí los militantes parece ser dentro de Morena, que son los que menos poder tienen, los militantes reales, no los que están integrados a grupos con intereses propios de poder, ¿no? Dentro del mismo partido, sino restan valor a la representatividad de grupos con menos poder, sí, porque nosotros ya como militantes, pues no podemos decir nada si no pertenecemos a ningún grupo. Y si pertenecemos a algún grupo, nos dictan por quién hay que, de alguna forma, decidir nuestro voto. Yo me pregunto, ese es un poder oculto que se está ejerciendo. Y igual se da en las tomas de decisiones que hacen los gobiernos. ¿Cuál es el poder oculto en la toma de decisiones de si se va a aceptar o no un tratado de libre comercio, etcétera? Hay poderes ocultos que van determinando las acciones. Y estos ejercen, además de restar valor a la representatividad auténtica, excluyen sus preocupaciones o las invisibilizan o desacreditan. O sea, las preocupaciones de ese grupo, en este caso vamos a hablar el pueblo, por ejemplo, ante la toma de decisiones si no se hubiera tomado en cuenta la cuestión del agua y del pueblo que sí se manifestó hizo lo propio. Imagínense, pues, sus preocupaciones, esa preocupación de toda la gente de Mexicali hubiera quedado oculta, invisible. Nadie nos hubiéramos enterado, ¿sí? Entonces, este es el poder oculto. Es de mucho cuidado, o sea, hay que estar muy atentos. Y aquí es donde lo que estamos nosotros haciendo la incidencia, la organización, la movilización, las alianzas para tener poder con y llegar a la mesa son importantes. Aquí es donde lo que hacemos nosotros verdaderamente va a incidir en hacer obvio este poder oculto, para que ya no sea oculto y ya sea de alguna forma, sea representativo de todos nosotros. Pero igualmente tenemos el poder invisible. Hay poder invisible. ¿Cuál es la diferencia entre oculto e invisible? Aquí lo están ocultando adrede. En el poder invisible hay mecanismos de control y alienación que invisibilizan intereses opuestos y problemas que se alejan de las mesas y las conciencias de los actores. O sea, aquí este poder invisible son todas esas ideas, todos esos medios de comunicación que nos influyen, que finalmente tienen poder sobre nosotros y no nos damos ni siquiera cuenta de eso. Y ya empezamos a pensar como ellos quieren que pensemos. O sea, influyen en nuestras mentes, cómo pensamos respecto a nuestro lugar en el mundo, dan forma a nuestras creencias, autoestima, estados de inferioridad o superioridad, subordinación. Es un poder invisible, pero es poder. ¿Por qué? Porque no es tan obvio como estos dos, ¿no? Se apoyan en los procesos de socialización, la cultura y la ideología para definir lo normal, ¿no? Eso es lo normal, pero entonces así tiene que ser, pero ni siquiera nos preguntaron, ni siquiera sabemos. Imponen sus valores, dan forma a las normas y evitan el cambio. Esos son los poderes que ahorita están ejerciendo muchísima fuerza, sobre todo en las mentes, creando confusión, creando miedo inclusive en la sociedad mexicana para actuar y revertir los procesos logrados con el avance de la cuarta T y AMLO, ¿no? Y controlen el acceso a la información. O sea, nos mandan un chorro de basura que desinforma, que genera más miedo respecto a lo que está sucediendo y nubla nuestro entendimiento y nos hacen alejarnos de nuestros objetivos y sueños. Aquí lo importante es de aquí pasar a esto, que es un pensamiento crítico para darse cuenta y resistir, desarrollar el poder dentro y para generar los cambios. O sea, yo tengo que pensar en mí, en mi historia, en que yo valgo, que tengo dignidad y que no puedo ser manipulada ni engañada y estar alerta a este tipo de poderes. ¿Sí? Entonces el poder invisible
el poder oculto y el poder invisible. Hay que estar atentos a estas formas de poder. Esto es lo más obvio. Esto ya sabemos, de alguna forma se oculta, pero sabemos que es manejado por los grupos poderosos, y el poder invisible es el más peligroso porque ni siquiera nos damos cuenta de su existencia. Y finalmente, con esto vemos que el poder político tiene una gran relación, de alguna forma, con lo que queremos hablar ahora. Digo, el poder en lo político tiene una relación importante con lo que queremos hablar ahora, que es el empoderamiento. El empoderamiento. Y el empoderamiento es algo que surge con las luchas relacionadas con la perspectiva de género, y tiene que ver con el poder íntimo y el poder invisible. O sea, el terreno público del poder es una cara visible del poder y afecta a todos, hombres y mujeres, en la vida pública. Fíjense bien, el terreno público. El terreno privado, que es el que estamos hablando ahorita, del poder, se refiere a las relaciones y roles en las familias. O sea, lo que sucede dentro de la familia también tiene que ver con el poder. Y eso se da en el terreno privado, entre amigos, parejas, matrimonio, y reproduce estructuras de poder sobre en la pareja, familia, hijos y sociedad. ¿Sí? Hay que preguntarnos, ¿cómo están nuestras familias? ¿Estamos reproduciendo o no esas estructuras de poder sobre? ¿O estamos, de alguna forma, ejerciendo el poder con? Esto es muy importante para generar los cambios acá y darnos cuenta. Si aquí se repite lo mismo que acá, pues nunca vamos a generar cambios acá, ¿no? En lo público. De lo privado a lo público. Y el terreno íntimo del poder tiene que ver con el sentido de sí misma, que es el poder más fuerte. O sea, cómo nos sentimos nosotros. Esto se descubre y se analiza mucho en las luchas de las mujeres. ¿Cómo soy yo? ¿Por qué soy así? ¿A qué lo atribuyo? Y de sí mismo, o sea, la confianza personal, la psicología y la relación con el cuerpo y la salud, todo esto también es poder, ¿no? Yo puedo no tener poder sobre mí, o ejercer mucho poder sobre mí, saberme defender, saber resistir, y poder ir transformando poco a poco esta sección para poder después pasar al terreno público. La ausencia de conciencia personal y de una masa crítica sobre estos asuntos facilita la cooptación, corrupción y la pobre autoestima. O sea, que se ejerza esto, la ausencia de un poder íntimo, un yo valgo, favorece la cooptación, el que nos estén comprando. Nos da miedo todo, o sea, no confiamos ni en nosotros. Entonces, si nos ofrecen una lámina, pues la tomamos, y entonces ya pensamos que es el héroe el que nos la llevó, y no sabemos que es otra cosa. La corrupción y la pobre autoestima. Entonces, todo esto este es el terreno muy importante donde tenemos que trabajar todos a nivel personal para poder pasar a mejorar el poder de nuestras relaciones familiares y de pareja, etcétera, y poder entonces generar cambios en el terreno público. No podemos brincar. Si esto está débil, esto va a estar más débil, y esto va a estar muy podrido. ¿De acuerdo? Entonces, el condicionamiento sociohistórico y cultural, nuestra historia, por eso es importante la historia, la negación del poder en el dominio público y privado, ejerciendo el poder sobre grupos, sobre clases, sobre castas, etnias y género. ¿Sí? Entonces, hay un condicionamiento, nos han condicionado en la historia para hacernos sentir que no tenemos poder como pueblo. El hecho de que vayan autoridades de gobierno a visitarnos y que uno corre y casi casi se les bese la mano, pues es un condicionamiento. Cuando es al revés, ellos son servidores públicos, son personas que nosotros nombramos y que están ejerciendo de alguna forma sus atribuciones a través del dinero y de los bienes del país que son nuestros, y de los recursos que nosotros regresamos a través de nuestros impuestos. Entonces es eso de creer que porque nos dan ciertas cosas son buenos y nos quieren, no, tampoco, ni Andrés Manuel López Obrador. Además de López Obrador, lo que está haciendo es un acto de justicia, pero todo eso es
una forma de ejercer el poder sobre los grupos, no lo de AMLO, sino AMLO está buscando ejercer el poder con. Pero lo que hacen en los procesos electorales de ir y dar es quitarle la dignidad a la persona. Tú no vales, entonces yo pienso por ti, yo te compro fácilmente, te corrompo fácilmente, dándote bultos de cemento o lo que sea, ¿no? Y ejerzo poder sobre ti. Y así son los grupos, porque los grupos se suman a los intereses políticos de determinadas gentes por recibir beneficios. Entonces están muy débiles en su poder íntimo y están de alguna forma sujetándose a eso. De esta forma, o sea, desde la perspectiva de género, que hablaba de la importancia de desarrollar en todas las mujeres, en todos los grupos que habían sido discriminados, o sea, los mismos negros, por ejemplo, los mismos indígenas, ¿verdad? Los países, los ciudadanos originarios de este país, pues tienen que trabajar mucho sobre su autoestima y sobre todo sobre ese poder íntimo para ir revirtiendo esos procesos, pero a través del empoderamiento, que es un proceso que aborda las formas negativas y resultados del poder sobre, o sea, los analiza. Es un cambio que parte de la construcción de confianza, o sea, hay que generar confianza en uno mismo, aplicación del pensamiento crítico, o sea, decir, ¿por qué soy así? ¿Qué he vivido que me hace ser como soy? ¿Qué ideología prolifero y reproduzco? Para comprender el origen, causas y consecuencias de la exclusión, la dominación y la subyugación. O sea, esto es importantísimo para esto. Y es el libro que yo quiero que empecemos a leer juntos en este periodo que vamos a estar a través de presencia más bien virtual, de Paulo Freire, que se llama Pedagogía del Oprimido, que ya nuestro amigo Arturo nos hizo favor de poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan leer. Yo sugiero que para la próxima sesión leamos el primer capítulo y de ahí partamos. Yo voy a hacer un análisis del primer capítulo hasta la página, mis lentes que no veo, hasta la página 27, si les parece. Vamos a tratar de leer hasta la página 27 para poder entender bien su proceso de cambio y poder de alguna forma empezar ya con el capítulo 1. O sea, nos vamos a concentrar en la introducción y el capítulo 1 nos va a hablar de la justificación de la pedagogía del oprimido. O sea, ¿por qué del oprimido? Tiene que ver con el terreno íntimo del poder, ¿eh? La contradicción de opresión oprimido, su superación, la situación concreta de opresión y los opresores, la situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Fíjense qué interesante. Los hombres se liberan en comunión. O sea, nos liberamos entre todos. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción para luego poder pasar al capítulo 1, ¿sí? Si quieren avanzar, vayan avanzando, o sea, ustedes tienen la libertad de hacerlo, pero sí se los recomiendo muchísimo porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando del poder y sobre todo de nuestra acción de transformación, ¿sí? Bueno, entonces esto es como de alguna forma, una síntesis que nos permite articular todo esto del poder con la cuarta transformación. Entonces nos estamos preguntando, ¿es la cuarta transformación un proceso político para el empoderamiento del pueblo? Esa hay que contestárnosla. Desde mi punto de vista lo es, siempre y cuando nos formemos, nos organicemos y nos movilicemos. El empoderamiento, visto así, es un proceso para cambiar la naturaleza y dirección de las fuerzas sistémicas que marginan a sectores en desventaja en un contexto dado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder transformar esto? Pues
atendiendo las dimensiones e ingredientes para el proceso de transformación. O sea, la conciencia individual, el poder interno, el poder mío, la conciencia colectiva, el poder de nosotros, el empoderamiento, o sea, el darnos cuenta de que podemos y queremos, y para finalmente lograr poder político. Pero tenemos que vivir esas dimensiones. Si no vivimos esto, ahora, ¿qué incluye cada dimensión? La conciencia individual es lo que estamos viendo, el análisis de nuestros problemas comunes, preguntar por qué las cosas son como son, autorreflexionar sobre nuestra historia personal y sobre nuestras creencias, nuestros valores, y dialogar con otros y otras, ¿no? Partir de conjuntar nuestros sentires individuales para poder pasar a una conciencia colectiva, que implica estas acciones, o sea, adquirir habilidades, organización y comunicación, información sobre derechos, leyes y problemas, planificación e implementación de proyectos para el bien común, todo esto es en función del bien común próximo, que finalmente nos va a llevar a empoderarnos, o sea, y el empoderamiento no es más que la reflexión de las acciones, o sea, de todo esto, desarrollo de nuevos líderes, o sea, nos va a permitir el desarrollo de nuevos líderes, construir grupos ciudadanos y poder participar en la toma de decisiones a través de los videos y negociaciones efectivas y asertivas. Entonces, y finalmente esto y esto, pues nos va a dar la posibilidad de llegar a tener un poder político donde haya líderes éticos, políticos y transparentes. El reconocimiento gubernamental y público del conocimiento de las y los ciudadanos y de sus derechos, o sea, pero tenemos que pasar este proceso para que se conozcan y se valore nuestro conocimiento como ciudadanos. La participación ciudadana en un monitoreo del cambio. O sea, nuestra participación es valorada. ¿Por qué? Porque es una participación informada, formada, capacitada, responsable y solidaria, y siempre antepone el bien común a los intereses personales. Organizaciones ciudadanas fuertes son consultadas regularmente por el gobierno. Nuestros comités, tenemos que formar nuestros comités, porque esos son lo que van a permitir que seamos consultados, o sea, y que haya organización en esos procesos y no arbitrarios, ¿no? Que pueden ser las encuestas pueden convertirse en ser muy arbitrarias si no hay organización previa ni formación previa para entender esos procesos de cambio. Y finalmente, contaremos con las reformas institucionales en el marco legal de las políticas y del Estado que emanen del poder que se va generando, del poder político que se va generando a partir de la participación ciudadana. Entonces, este es el marco de trabajo, ¿no? Y de ahí la importancia de abordar el poder a profundidad, y el libro que yo estoy recomendando ahora, que empecemos a leer juntos, en su parte introductoria, nos va a ayudar a esto, que es la base, o sea, el yo valgo, la dignidad, para poder pasar a lo siguiente. Y finalmente, para cerrar este proceso, pues esta es una síntesis que nos permite ver cómo lo subjetivo, que es lo que yo tengo dentro de mí, se relaciona con lo colectivo, pero los dos se retroalimentan de alguna forma para poder elevar la confianza, la autoestima y el yo valgo. Nosotros valemos. Yo no puedo valer si no vale el otro. En la relación con el otro es como yo asumo mi valor. En mi forma de actuar y relacionarme, y como ejerzo el poder en relación con el otro, es como yo también voy afirmando mi dignidad y la dignidad de todos. Siempre hay una relación de ida y vuelta y circular que construye, nunca destruye. Yo quiero, nosotros queremos; yo puedo, nosotros podemos; yo decido, nosotros decidimos; yo me transformo transformando mi mundo. Si no transformo, si no actúo, no voy a generar cambio. O sea, yo me transformo en la medida que sirvo, yo me transformo en la medida que actúo con el otro.
Entonces nosotros nos transformamos transformando nuestro mundo. Esto es, yo le llamo la mano del éxito. O sea, yo valgo, nosotros valemos, yo quiero, nosotros queremos, yo puedo, nosotros podemos, eh, yo decido, nosotros decidimos, yo me transformo transformando mi mundo y nosotros transformamos nuestro mundo. Esto es algo que tenemos que acordarnos siempre porque es lo que nos va a permitir el cambio de base, de sustento, de esencia interno para poder lograr lo externo. Y junto con nuestro saludo, sentimiento, pensamiento y acción es el proceso que siempre tenemos que llevar a cabo. Yo no puedo quedarme en el pensamiento o en el sentimiento. Tengo que sentir, pensar y ambos en sincronía ponerlas en acción con el otro. Por eso es muy importante realizar las acciones, circular todas estas láminas con las gentes que tienen ustedes a su alrededor y no quedárselas para sí mismo, porque entonces se quedarían en esta parte. Y entonces no estamos pensando en el bien colectivo. Seguimos en lo individual, en lo egoísta. Hay que trabajar en relación con, poder con, poder con, poder con para el cambio, poder con para la cuarta transformación. Si me quedo yo aquí, que es lo que es la ideología del liberalismo, del neoliberalismo, perdón, pues vamos a ser seres muy egoístas y se van a generar muchas diferencias y muchas injusticias sociales en el otro extremo. Esto es lo que la cuarta T está buscando. La vinculación de lo subjetivo con lo colectivo, con lo común. Y cuidémonos entre todos. ¿De acuerdo? Ok, entonces terminamos y les digo nada más en la siguiente cápsula el compromiso, o sea, el ejercicio que pueden realizar si tienen el tiempo para hacerlo.